nada menos que Bonnie and Clyde, dirigida por Arthur Penn en 1967 y protagonizada por nada menos que por Warren Beatty y Faye Dunaway. Sí, aquellos. Manda narices que vayan a pasar a la historia del cine por cierto incidente en la noche de los Oscars. Lo que ocurre es que es una película ambientada en los años 30. Esa podría ser la diferencia con respecto a La huida de Sam Peckinpah. Y también al hecho de que evidentemente los modelos de los coches son de otra época. Aparecen un par de ellos más que otros. En concreto, un Nash 970 y un Ford V8. Y en una película como The French Connection no podían faltar coches. Coches de policía, coches de detectives privados, coches de tipo como Jim Hackman o como Ross Shader, el olvidado coprotagonista de esta película, que no creemos que el policía simplemente era Jim Hackman. Pues no, también era Roy Scheider. Pues todo otro desfile de grandes coches americanos de la época. El Lincoln Continental Mark III, el Ford Custom 500, el Ford LTD, el Pontiac Le Mans. Coches que evidentemente no estaban construidos para las películas, pero que parecía que habían nacido para actuar en el cine. ¿Y en qué tipo de coche sale de la cárcel Jake Blues? ¿En qué tipo de coche se monta el bueno de Jake junto a su hermano Elwood Blues? ¿Os suena todo esto? ¿Os suena Granujas a todo ritmo? Los Blues Brothers, película del año 1980 y dirigida por John Landis. ¿Qué digo película? Clásico, más clásico que un Madrid-Barcelona y por supuestísimo muchísimo más divertido. Jake Blues sale de la cárcel, es decir, Dan Aykroyd. ¿En qué tipo de coche se monta junto a su hermano Elwood, es decir, el finado John Belushi, en un coche de policía? ¿Cómo se llama el modelo de ese coche de policía? Dodge Monaco. ¿A qué velocidades conducirán ese Dodge Monaco? Pues como en todas las películas americanas, a muchas millas por hora, que siempre tenemos que hacer la conversión a nuestros kilómetros por hora. Ya lo dice el título, granujas a todo ritmo. Y vamos a hablar de una última película de persecuciones, de huidas y de autopistas apocalípticas. Mad Max, Salvajes de Autopista, la iniciadora de toda una saga cinematográfica, hoy parcialmente ya olvidada. Ha tenido que venir Charlize Theron, ha tenido que venir de nuevo, aparece en el programa de hoy de Lloviendo Cine, Tom Hardy, para revitalizar un poquito a la saga iniciada por Mel Gibson y por el director australiano George Miller, director a su vez de esa reiniciación de la saga de Mad Max. Por cierto, se ve que a Tom Hardy le gusta eso de conducir. ¿Y qué conduce el señor Mel Gibson en las primeras películas de Mad Max? Pues un Ford Falcon, o lo que queda de él. Recordemos ya este paso, no va a ser tan futuro. La película está ambientada en un futuro post-apocalíptico. Lo interesante de la película es ver los cachivaches a modo de retales también, que en ese mundo post-apocalíptico sirven como automóviles. Y evidentemente, súper hecho para la película, está ese mastodonte a modo de camión, que es el vehículo que Tom Hardy y Charlize Theron conducen en Mad Max del año 2015. The Warrior. Desconocemos si son los mejores modelos aparecidos en la historia del cine estos de la saga de Mad Max, pero entre los más imaginativos seguro que están, que más pareciera una carrera de coches locos, aunque ya se sabe que la necesidad agudiza el ingenio, y en un futuro post-apocalíptico quizás lo que menos importe sean las formas. Y hemos ido dando un repaso a todas esas películas de robos, de persecuciones y allegados. Hemos hablado también de vehículos más que importantes en las películas en las que aparecían, al punto de que incluso les daban título. Pero hay otras películas en las cuales aparecen vehículos, pero a las que podríamos llamar como sui generis, un poquito como inclasificables. Y vais a entenderlo a continuación.
Sí, y de paso echamos un poquito el freno, que menudo carrerón que llevábamos. Y hablamos, ya digo, de películas sui generis, de películas difícilmente clasificables. No porque no puedan ir en una u otra categoría, que podrían serlo perfectamente en una categoría de road movie, sino que son unas circunstancias especiales que la rodean las que nos llevan a decir eso. Como por ejemplo la película de Stanley Donen del año 1967, Dos en la carretera, Two for the Road, amarga carrera del matrimonio, formado por Audrey Hepburn y por Albert Finney, una pareja venida a menos y que durante un viaje por la Riviera Francesa recordarán tiempos mejores. ¿Y cómo hacen ese viaje? ¿En burro? Pues no, en un coche. O mejor dicho, en varios, porque la película contiene diferentes flashbacks. Y así lo vemos en diferentes vehículos motorizados, como por ejemplo un Ford Country Squire, un Mercedes-Benz 230 SL, una MG TD o un Triumph Herald convertible. Y no nos pongamos a hablar de la película, porque pueden caer lágrimas en derredor. ¿Verdad, señor Henry Mancini? Evidentemente, en Dos en la carretera hay coches, pero casi no importa. El coche es lo de menos, la carretera lo mismo. Magnífico MacGuffin, señor Stanley Donen. Evidentemente, la metáfora de la carretera, la metáfora del camino, a dónde conduce el final de esta historia, el final de ese matrimonio. Y también, muy sui generis, es la película de David Lynch del año 1999, Una historia verdadera. Sui generis y preciosa película. Qué bonita película, señor David Lynch. Richard Farnsworth es un anciano que vive en la América más profunda y recibe la noticia de que su hermano está muy malito en un pueblo también perdido de Wisconsin. Coge un tren, coge un avión, coge un coche. No tiene dinero y tampoco tiene coche. ¿Qué es lo que hace? La necesidad agudiza el ingenio. Montarse en su máquina corta céspedes y emprender camino a ese pueblo perdido de Wisconsin. ¿Entendéis ahora lo sui generis, lo inclasificable de esta película? ¿Cómo va a irse a lomos de un coche el señor Richard Farnsworth teniendo como director a David Lynch? Pues aunque no venga a cuento, la película está basada en hechos reales, o sea, que la cosa existió, sucedió, como también lo hizo esa máquina cortacéspedes. En la película, una John Deere 110, o como decíamos en mis tiempos, una John Deere. Por si alguno de vosotros no ha visto todavía esta película, reivindicamos y recomendamos muy vivamente Una historia verdadera, una de las mejores películas de David Lynch. Y no sé cómo decirlo, sui generis, inclasificable o simplemente una de las mayores rarezas de la historia del cine. Carretera asfaltada en dos direcciones. Ya hemos hablado en alguna que otra ocasión de esta película, en Lloviendo Cine. El director, Monte Hellman, tan sui generis e inclasificable como la misma película. Protagonista profesional, Warren Oates, el gran Warren Oates. Protagonista sobrevenido, James Taylor, el cantante James Taylor, el grandísimo cantautor James Taylor. ¿Qué podemos decir de esta película? O muy poquito. Casi lo mismo que lo que hablan sus protagonistas, que es más bien muy poco. Road movie de las de Charles para comer aparte y que sucede prácticamente en el mismo coche y en la misma carretera. Nombre del vehículo en el cual James Taylor aparece prácticamente sin hablar durante toda la película, Chevrolet 150. Avisamos, pero no nos atrevemos a reivindicar ni a recomendar. Avisamos sobre esta película, carretera asfaltada en dos direcciones. Y a continuación nos encontramos con 3 casos de películas, ya no sui generis, que también lo son, sino de 3 películas que entran en la categoría de entrañables. Y son 3 películas españolas. La primera de ellas, una auténtica obra maestra.
así, de primeras, no solo de su director, sino del cine español, europeo y mundial. Plácido, año 1961 y dirigida por don Luis García Berlanga. Estamos en Nochebuena y desde el régimen se ha lanzado la campaña con el lema "Siente a un pobre en su mesa". El bueno de Plácido, el bueno de Casen, tiene que formar parte de esa comitiva navideña. Tiene que repartir paz, amor y alegría. ¿Y cómo lo hace? En su vehículo. Un coche sui generis. El mítico motocarro, el motocarro de toda la vida. Con reminiscencias del ladrón de bicicletas, don Luis García Berlanga y don Rafael Azcona, en el guión, descubren las vergüenzas de todo un país, de todo un régimen y de toda una época. Por supuestísimo, tenemos que decir el nombre del modelo de ese motocarro. Un Borgward Isocarro. Por supuestísimo. Si alguien todavía no ha visto esta absoluta obra maestra del arte del siglo XX, le falta tiempo para hacerse con una copia de la misma. Reivindicamos, recomendamos y volvemos a reivindicar y a recomendar Plácido de don Luis García Berlanga. Y un año antes, Marco Ferreri había dirigido su tercera película en España, El cochecito. ¿Qué nos encontramos de nuevo en esta película, escrita también por Rafael Azcona? Pues con una película que de nuevo destapa vergüenzas de toda una época. Don Pepe Isbert, don José Isbert, es un anciano que a duras penas tiene movilidad en sus piernas. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Comprarse un cochecito. Lo que ahora sería un vehículo articulado de esos que vemos por las aceras de España. Pues don Pepe Isbert quiere hacerse con uno. Lo difícil va a ser conseguirlo. Pues con esa sencillísima premisa, Marco Ferreri, con la ayuda del libreto de Rafael Azcona, se monta una película que ya se pasa de lo entrañable. La mejor película de Marco Ferreri, antes de irse con los años por los cerros de Úbeda. Es que pongámonos en situación. Todos los amigos jubilados de José Isbert tienen cochecito. Él también lo quiere tener. Le llamamos cochecito. Técnicamente era un Abarth triciclo, solo que este andaba motorizado. ¿Y cuál es la tercera película española sui generis y entrañable? Sor Citroën. Sí, Sor Citroën, fuera complejos. Toda una época de España, toda una época del cine español, con Gracita Morales al frente. Año 1967 y dirigida por Pedro Lazaga. ¿Y por qué se llama la película Sor Citroën? Pues porque un grupo de monjitas debe hacerse, por imperativo, del asilo de huérfanas que ellas mismas regentan con un coche, porque si no, el asilo desaparece. Y se hacen efectivamente con ese Citroën. ¿Y quién lo conduce? Gracita Morales, la hermana Tomasa, que será conocida a partir de entonces no como la hermana Tomasa, sino como Sor Citroën. Vamos, precisamente clases de conducir no toma la hermana. Resulta obligado nombrar el modelo de ese coche. Un Citroën 2CV. Efectivamente. El mítico, el legendario 2 caballos. Mira que podía haber en toda una época de la historia de España una competencia entre esos dos coches, entre el 4 latas y entre el 2 caballos, para los que ya recordamos esos años. Os explicáis ahora por qué hablábamos de películas sui generis, inclasificables y entrañables. Y hemos hablado ya de unas cuantas road movies. Hombre, no vamos a hablar de las 1001 películas de road movies que ha habido a lo largo de la historia del cine. En representación de ellas, vamos a nombrar a unas pocas. En concreto a 3. Pero vaya 3